Don Mauricio, ¿cómo le ve usted con la factura de la energía eléctrica en su casa? ¿Estable? Sí, estable, bien, Ay, normal. Usted de buenas, hombre, Sí, Mauricio. sí, Mire usted, porque yo aquí le empiezo a leer. a ver. Sandrita Pradaco, en temas de luz, hemos notado en Bogotá un alza, muchas veces sin utilizarse como lo está diciendo la factura. Es que eso es lo que está pasando, Paola, ¿no? Y es que la tarifa está subiendo no porque usted esté gastando más o porque esté prendiendo más electrodomésticos o porque esté encendiendo más bombillas. Es porque efectivamente, Paola, la tarifa está subiendo. Sí, señor, es un fenómeno que se está presentando a nivel nacional y como usted lo dice, Juan Pablo, pues no tiene nada que ver con el consumo de la gente, sino más bien con otros factores que podrían considerarse externos, incluso hasta la inflación. Esa inflación también se ha disparado y es porque los costos de la energía que son un servicio público y que hacen parte de la canasta familiar, pues también han subido. Juan Pablo, el tema más grave se presenta en la costa Caribe, en la región Caribe colombiana, en donde funcionan las empresas Aire y Afinia, que son las que reemplazaron a Electricaribe, y allá hemos visto incrementos de hasta 200% en la factura. La gente está a reventar. Sí. Incluso si hay en este momento gente de la costa que nos pueda compartir su experiencia a través de YouTube Live, W Radio Colombia, que nos muestren su factura, que nos digan en cuánto les subió, porque definitivamente esta es una situación bastante difícil, complicada y es el tema del momento en el país. Hay mucha preocupación por parte del gobierno frente a lo que está pasando. Pues mire, Paola, yo tengo que decir, o más bien leer lo que escribe Clara Inés a esta hora. Mauricio, no mienta. Seguro usted no ha revisado la factura, pero ha subido más del 30%. Mauricio, voy a revisar. Bueno, pero mire, aquí le escriben, por ejemplo, del Caribe colombiano, lo que usted está diciendo, Paola. Conial SAS dice, pago el doble de lo que le pagaba a Electricaribe en su momento. Pero es que, y mire, y ahí van subiendo, Ginette Bello, cada día suben más los precios, pero los alimentos. Y, dice Nelson Lara, los servicios públicos se convirtieron en los culpables de la inflación en este momento. Javier Flautero, me subió un 40%. Bueno, en fin, es que, mire, algo que me sorprendió, y yo quiero que vayamos ya con las explicaciones que nos está dando el gobierno nacional al respecto. Me sorprendió esta mañana escuchar a la presidenta del gremio de las generadoras de energía, diciendo que es Acolgen, diciendo que parte de la situación que está viviendo es por lo que ocurre en Europa. No, a ver, en Europa está en una crisis de la energía, ¿por qué? Por una guerra que ha llevado a que un país como Rusia le corte el chorro de gas a las generadoras térmicas de ese continente, o porque tienen muy bajitos los niveles de las represas, en donde están las hidroeléctricas. Pero entrar a decir que lo que pasa en Europa se refleja acá, es por lo menos un exabrupto, sino también tratarnos a nosotros de tontos, Paola. Sí, Juan Pablo, y además porque aquí en Colombia pues hay unos componentes que pues están dentro de lo que se cobra la tarifa de energía. Además, usted lo ha dicho, en el caso europeo pues funciona con térmicas y se genera energía también a través del uso del carbón. Y aquí en Colombia la pregunta es por qué, por ejemplo, habiendo tantas hidroeléctricas y los embalses llenos y la lluvia que cada vez es más fuerte, que se viene una ola invernal y sin embargo pues la demanda o la oferta, mejor, es poca frente a la demanda. Esto es lo que ha hecho que suban los precios básicamente y obviamente pues el índice de precios al productor, que era el que hablaba esta mañana la señora de Acolgen, Natalia Gutiérrez, la presidenta de Acolgen. El gobierno ha salido al paso entonces a este problema. Ella mencionaba, Natalia Gutiérrez, esta mañana, unas mesas de trabajo, unas negociaciones con el gobierno en donde están involucrados todos los actores de la cadena, y eso fue lo que ya el gobierno dijo hoy: listo, vamos a revisar cuál es el indicador que mejor les queda a ustedes, tanto a los generadores como a los distribuidores, a los comercializadores, para que empiece a bajar el precio de la energía en Colombia, que está afectando muchísimo a los hogares en el país. Pero antes de decir la ruta o la hoja de ruta, la ministra de Minas, Irene Vélez, dijo o explicó mejor cómo funciona hoy en día la tarifa, de qué se compone la tarifa de la energía en Colombia. Escuchemos. Las tarifas de energía, quiero contarles que se componen de 6 elementos que van a afectar su recibo y que ustedes pueden comprobar precisamente en el recibo que les llega mensualmente.
Las tarifas se componen de la generación, por un lado, la transmisión, la distribución, la comercialización, las pérdidas y las restricciones. Los dos elementos que más afectan la tarifa son la generación y la distribución, y por eso buscarle soluciones a el problema de las altas tarifas es desde la generación y desde la distribución fundamentalmente. Y usted escuchaba a Juan Pablo, lo dice la ministra, el problema radica desde la generación y en la distribución, en donde recae, como decíamos anteriormente, todo el peso de la tarifa. Vamos a ver, antes de mirar en la siguiente intervención de la ministra, esta imagen en donde está completamente claro, aunque esto lo haya negado esta mañana la presidenta de Acolgen en la W Radio. En esta foto está bastante claro cómo se compone la tarifa. Por favor, ahí les vamos a mostrar. Entonces, mire, generación el 36.3%, distribución el 32.7%. Si usted suma esos dos, casi le dan el 70% del valor de la tarifa. 68%. Exacto, es decir, a usted le llega una tarifa mensual, su recibo le llega por un monto determinado que tiene todos estos componentes, y la generación y la distribución es lo que más le pesa. Es decir, Paola, es decir, que si hay que buscar un punto en donde se tendría que buscar la génesis, esto lo dijo la ministra, del incremento, es ahí, es eso. Sí, eso. La ministra dijo, la solución hay que buscarla en generación y distribución, que es lo que está costando más, es lo que es más caro en este momento. La comercialización, que ya es pues el tema de ya llevar la energía directamente hasta los hogares colombianos, pesa un 13.1%, las pérdidas 8.2% y la transmisión un 6%. Las restricciones también tienen ahí una parte importante en estos componentes, 3.6%, pero por ejemplo en el caso de Afinia y de Aire, que son las empresas que funcionan en la costa Caribe, Juan Pablo, las pérdidas no solo son de 8.2%, allá las pérdidas llegan casi al 30% por el tema, claro, por el pues que todos ya sabemos que pasa en la costa, y digamos que este es un cuadro que presenta el Ministerio de Minas y Energía como en promedio de Colombia, pero en cada región, en cada mercado puede ser diferente. Ahora sí veamos entonces qué es lo que va a hacer el gobierno, según la ministra Irene Vélez, cuál es la solución para este problema. Estamos en este momento decididos a que la solución surge a partir de un pacto por la justicia tarifaria. Ese pacto por la justicia tarifaria tiene 5 actores aliados. Por un lado, tenemos a los gobiernos locales y departamentales con los que ya hemos comenzado reuniones desde la semana pasada, precisamente para entender sus posturas, pero también cuáles son sus ideas de solución. Por otro lado, tenemos a la CREC, que es la entidad regulatoria, con quienes tenemos que pactar también unas decisiones sobre cómo vamos a poner al usuario en el centro de nuestras preocupaciones, y a través de la CREC con el Ministerio de Hacienda y con las superservicios. No, espéreme, yo antes de que continuemos y que analicemos esto, Paola, usted me puede ayudar a entender quiénes son los que están acompañando a la ministra, porque es que, pues bueno, me parece bien que esté acompañada, pero es un poco extraño. Es el equipo de trabajo de la ministra de Minas, Irene Vélez, la viceministra que se llama Belisa Ruiz, que se está estrenando hoy y con miércoles. Este chicharrón, y los dos de atrás son asesores también directivos del Ministerio de Minas, pues que están trabajando. Por un momento me distraje yo también. Sí. Sí, porque es que uno mira, pues la señora la bufanda y pues bien, pero no sé, no es común. Pero mire, Juan Pablo, usted escuchaba entonces a la ministra hablar de un pacto por la justicia tarifaria. Ese pacto es básicamente una reunión, un acuerdo en el que van a trabajar todos los actores implicados en este problema, las generadoras, los distribuidores, obviamente el Gobierno Nacional, la Superintendencia de Servicios Públicos y la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas. ¿Y qué van a hacer? Van a buscar entonces un indicador que sea mejor o que beneficie más a los generadores, que son los que en este momento pues están cargando con todo ese peso o están cobrando muchísimo más por la tarifa de energía. Ellos tienen 2 indicadores, el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor. La idea es ponerse de acuerdo para buscar el indicador que sea más viable. Esto lo dijo la viceministra, escuchemos rápidamente ya para terminar.
En tercer lugar, hemos tenido ya unos diálogos específicos con Aire y con Afinia, que como empresas comercializadoras van a tener una responsabilidad sobre todo el tema del Caribe y con quienes debemos buscar soluciones específicas, dado que esta región adolece de una situación particular que estamos también estudiando. Tenemos también en cuarto lugar un diálogo con los grandes consumidores, toda vez que los precios altos también les impactan a ellos, y finalmente, y tal vez de una manera central, los generadores. Tanto las asociaciones como las agremiaciones de los generadores están dispuestos a este diálogo y contamos con su voluntad precisamente para llegar a un acuerdo que ponga al usuario en el centro y que asegure este pacto por la justicia tarifaria. Bueno, ahí entonces está explicando ella quiénes van a integrar ese pacto por la justicia tarifaria, y ahora sí rápidamente el último full de la viceministra que explica pues la idea de buscar ese indicador más favorable. Y allí estamos analizando la incidencia que tiene sobre la tarifa los indicadores económicos. De este diálogo saldrá una decisión de cómo hacer que esta tarifa baje, seleccionando o eligiendo el indicador económico que más favorezca en el segmento de la generación. Para nuestra tarifa o nuestra propuesta a largo plazo, lo que queremos es analizar cada segmento de los que mencionó la ministra, que constituyen la tarifa eléctrica. Esos segmentos son los de la cadena de valor y la relación que tienen las fuentes de energía con cada uno de esos segmentos. Al analizar esa relación vamos a poder elaborar un indicador para el sector eléctrico. Ahora, Paola, aquí hay que ser francos. El tema aquí también depende de hasta dónde se quieran comprometer los distintos actores del sistema. Suena bonito. Particularmente los del 70%, ¿no? Sí, señor. Porque esos son los que tienen que decir, bueno, moderemos. Sí. Con un detalle que no podemos dejar por fuera, Paola. El año pasado, ¿usted sabe cuánta plata ganaron los generadores, Andrea? Dígame una cifra, la que quiera. No. Ya vamos a tu No me aventuro, Paola. 11 billones de pesos. 10 billones. Sí, 11 millones, tengo yo la cifra. Sí, bueno, no, yo estaba adivinando. Usted está bien. 11 billones de pesos con B. 11 billones de pesos con B. Y ahí es donde uno dice, ¿no será que pueden como bajarle un poquito esa ganancia tan popocha y aflojarnos un poquito a los ciudadanos? Y me imagino que eso era parte de esa gran mesa de trabajo, Paola, que va a tener que establecer ahora el Ministerio. Pues es que el de Ministerio habla de esos dos indicadores, buscar el más favorable para toda la cadena, pero hay dos cosas importantes que menciona también el gobierno, y es regulación, Juan Pablo, que pues como así que no hay regulación todavía, o bueno, hay que hacer algo más fuerte, que la regulación tenga más dientes. Y lo otro, voluntades de los generadores. Ahí es donde está el problema, porque los generadores sí van a querer hacer eso. Y le voy a poner otro grado de dificultad, como en los juegos de video. Paola, y la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, ¿qué papel juega acá? Más aún cuando los comisionados hoy día de la CREG los dejó el anterior gobierno. Pues es que por eso le digo que el tema de la regulación es tan importante, porque le hace falta más dientes a entidades como la CREG para poder pues controlar lo que están haciendo con el precio de la energía, tanto los generadores como los distribuidores. Entonces ahí pues toca esperar que la CREG también participe en este pacto por la justicia tributaria, pero que participe activamente y que la regulación se fortalezca.